¿Qué tal? Bienvenidos a la primera lección del módulo 2 de habilidades de aprendizaje y comunicación escrita 2. Hoy vamos a abordar el segundo género del semestre. El primero fue un repaso del estudio de caso. Y este género académico que hoy vamos a abordar es, digamos, que de los más socorridos y me atrevería a decir que el más utilizado en la academia. Por eso tenemos que tener un dominio casi absoluto de él. Es el ensayo académico. Bueno, aquí no me quiero detener mucho en los tipos de ensayo que hay, pero sí voy a darles la referencia para que no se sorprendan, porque existen en general dos tipos de ensayo. Uno que es personal o literario, en donde el autor reflexiona desde sus subjetividades, de sus opiniones personales, que es pues para filósofos, para intelectuales que ya tienen conocimientos, reflexiones o posturas teóricas que aportar. Para ellos está reservado el ensayo personal. No obstante, para nosotros está reservado el ensayo académico o científico y es el que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Entonces, solo quiero que tengan presente que pueden encontrarse un ensayo personal o filosófico, un ensayo literario y un ensayo académico. Bueno, clavémonos en el ensayo académico. Primer punto. ¿De dónde viene la palabra ensayo? Proviene, como casi todas las palabras de nuestra lengua, del latín y es el acto de pensar algo. Eso significa exagium en latín, el acto de pensar. Ok, pero ¿qué es el ensayo? Más allá de su definición. Bueno, tengo que decirles que el ensayo es un género híbrido en el sentido que es científico, pero también literario. ¿Por qué es científico, pero a la vez literario? Pues porque parte del razonamiento académico y científico para sustentar o demostrar o mostrar algo. No obstante, si tuviera la aridez del relato científico o de la escritura científica, sería muy aburrido. Por eso es un género también literario, o pretende ser un género también literario. ¿Por qué? Porque en el ensayo también podemos echar mano de nuestra creatividad literaria, artística, en cuanto a la intensidad, la originalidad y la belleza con la que expresamos eso que queremos demostrar. Es decir, no está peleado, pues. Por ejemplo, si yo quiero incluir una metáfora en un ensayo académico, no hay problema. Formaría parte como de la forma, de la belleza expresiva. Por eso se dice que un ensayo es tanto literario como científico. Ok, ¿qué se hace en el ensayo? Se analiza, se interpreta o se evalúa un tema. Entonces, si se fijan, analizar, interpretar y evaluar va más allá de describir, ¿no? Que es lo que hicimos, por ejemplo, en el estudio de caso. Describir, veo esto, veo aquello. Aquí se trata, ya lo veremos a fondo, sí de dar datos, pero siempre encaminados al análisis, a la interpretación y a demostrar algo, ¿ok? Por eso se dice que es científico o académico, porque va más allá de dar cuenta de algo o de quedarse en lo meramente descriptivo, ¿ok? Bueno, algo súper importante que le da seriedad académica, rigurosidad, como le quieran llamar. Plantea siempre una hipótesis.
Siempre un ensayo plantea una hipótesis. Si un ensayo no tiene una hipótesis, no es ensayo. Quién sabe qué será, pero ensayo no es. ¿Y qué es una hipótesis? Es esa pregunta que yo como investigador me hago y que tendré que resolver en el cuerpo del ensayo. Si no resuelvo la pregunta, ya sea a favor o en contra, pues entonces eso no es un ensayo. Entonces regresemos. Plantea en primer término una hipótesis, que es una pregunta de investigación, o también le podemos llamar una tesis que yo voy a demostrar mediante la exposición de ideas, argumentos y datos de otros autores, ¿ok? Ese sería el primer requisito. Ok. ¿Qué características tiene el ensayo? Como es un género académico, ensayar significa comprobar. Ok. ¿Cómo comprueba el autor lo que está planteando en la hipótesis? Pues con argumentos, es decir, con fuentes que pueden ser lo que le dijo un entrevistado, un relato, la información que da, no sé, el INEGI, por ejemplo, si se trata de información estadística, la información que da alguna institución autorizada, por ejemplo, el INALI, si estamos hablando de lenguas indígenas. ¿Qué otra cosa? Evidentemente, libros que se hayan publicado del tema, artículos académicos, ensayos, etcétera. Es decir, en el ensayo yo voy a comprobar mi hipótesis o mi planteamiento o mi tesis recurriendo a otros autores, ¿ok? O a otras fuentes. Aquí dice que en las características que el ensayo exige rigor, ¿ok? ¿Y cómo logro ese rigor académico o esa seriedad? Mediante recursos expositivos, argumentativos e interpretativos. Ok, ¿y eso cómo lo traduzco? Recursos expositivos, es decir, dando cuenta de la información del tema que abone a comprobar mi hipótesis o lo que yo me estoy planteando, que puede ser de todas las fuentes que ya les mencioné. Eso sería la parte expositiva, que también me sirve como argumento, porque yo expongo lo que dice determinado autor respecto del tema que estoy abordando y enseguida argumento e interpreto. ¿Cómo o con qué propósito? Pues argumento e interpreto lo que dice este autor para abonar o defender o ayudar a comprobar lo que me estoy planteando en la hipótesis, ¿ok? Entonces, si se fijan, tiene una parte expositiva, pero es fundamental la argumentativa y la interpretativa. Ahora, esto así como en la estratosfera, como el éter, está súper complicado de asir o de aprender con H o de entenderse, pues no se preocupen, esto lo vamos a ver con lupa en un ejemplo de un ensayo y ahí yo les voy a poner la parte expositiva, la parte argumentativa y la parte interpretativa. Ok, continuamos. ¿Qué más tengo que hacer para lograr este rigor académico a la hora que yo estoy escribiendo un ensayo? En primer lugar, escribir bien. Si yo no tengo una buena redacción y no estoy comunicando claramente lo que quiero, la intención comunicativa se perdió, la gente ya no me creyó, mi lector ya no me creyó y ya perdí toda credibilidad. Siguiente punto. Se escribe en tercera persona y en voz neutra, siempre. Todos los estilos académicos, todos, se escriben en tercera persona y en voz neutra. ¿Qué quiere decir eso? Que yo como investigador
no aparezco. Paradójicamente, yo hago toda la investigación y escribo el ensayo, pero no aparezco. Ok, ¿cómo sería esto? Fíjense, escribir en tercera persona y en voz neutra significa algo como esto. En el presente ensayo se analizará la manera en la que se adquiere una segunda lengua. O en el presente trabajo o en este trabajo se mostrará cómo bla, 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 bla. O a través de estas líneas se corroborará. ¿Se fijan? Ahí yo no aparezco. Esa es una de las observaciones que les hacía a la hora que hicieron su estudio de caso el semestre pasado, porque incluso decían, mi niño focal, mi niña focal. Eso no existe. Nosotros desaparecemos de la escena y tras bambalinas escribimos el género del que se trate. No aparecemos, prohibido poner. En el presente ensayo yo voy a abordar o yo voy a demostrar o mi niña focal. No, yo no aparezco. Espero que esto haya quedado claro. Ok. Siguiente requisito para lograr el rigor académico. Sustentando la validez de mi opinión como autora. ¿Y cómo hago eso? Yo como sustento que lo que estoy escribiendo es válido, verificable, que tiene un valor académico. Ah, pues muy fácil. Yo voy a confrontar todos los textos que hay respecto de la temática y los voy a exponer. Esa es una forma de sustentar la validez. Ahora, fíjense, esto suena súper alejado de la realidad, incomprensible. Les voy a poner un ejemplo. Dice, confrontando un texto con otro texto sobre el mismo tema. Les voy a poner un ejemplo en el que tengo un poco de experiencia. En la historia es fundamental esto de confrontar a los autores o a los textos. ¿Por qué? Porque evidentemente existen diferentes visiones y versiones de una misma realidad, partiendo de que la realidad no existe, ¿no? O sea, son visiones, perspectivas. ¿Cómo sería un ejemplo aplicado a la realidad? Confrontar un texto con otro texto. Ah, pues miren, ejemplo. Durante el sitio de Querétaro, todos los actores que participaron en el sitio, tanto los del ejército imperialista de Maximiliano de Habsburgo, del austriaco que nos invadió, apoyado por Francia, como el ejército republicano de don Benito Juárez, estos actores de uno y otro lado que participaron dejaron testimonios escritos de las batallas, de lo que sucedía, de lo que se les ocurra. Entonces, si yo como historiadora quiero reconstruir o hacer un ensayo de cómo fue el sitio de Querétaro, que estuvo sitiado 72 días por parte del ejército republicano, porque aquí se vino a esconder Maximiliano de Habsburgo, entonces si yo quiero recrear eso, no se valdría o mi opinión no tendría validez, no estaría sustentando la validez de mi opinión si solo escojo a los republicanos porque a mí Maximiliano me caía gordo porque era extranjero y entonces solo escojo al general Escobedo, las cartas de don Benito Juárez, todas las fuentes que hablen pésimo del austriaco invasor. Eso sería totalmente subjetivo. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Pues recopilar en mi ensayo y dar cuenta tanto de lo que dice un lado como lo que dice la parte enemiga y confrontar a los dos autores o las dos versiones. Pero ahí no queda el asunto. Una vez que yo confronte las dos versiones, y es que se contradicen, entonces yo, como ensayista, en esa parte ya expuse, digamos que es la parte
expositiva. Yo ya dije lo que decía una parte y la otra de esta guerra o disputa, ¿ok? Esa es la parte expositiva. Pero viene la parte argumentativa e interpretativa, que esa la hago yo como ensayista. Y entonces yo podría decir, aunque el general Escobedo dice que, les voy a poner un ejemplo. El general Sóstenes Rocha del Ejército Republicano dice que desafortunadamente los soldados republicanos eran gente muy incompetente. Incluso los generales eran muy torpes a la hora de tomar decisiones. Por su parte, el general Miramón, del lado de Maximiliano, alababa la valentía de estos pobres soldados republicanos que estaban luchando a favor de tener un país libre, aunque él fuera imperialista. Y luego entonces yo argumento, ok, ya tengo lo que dicen estas dos fuentes, y yo como ensayista, ¿qué opino? ¿Qué deduzco de eso que está ahí? Y entonces ya yo doy mi argumento, no opinión, no adjetivos, argumento académico. ¿Cuál sería un argumento académico lejos de mezclar emociones ahí? Sería entonces, por estas dos visiones que nos dan estos dos autores, se puede llegar a inferir que efectivamente los soldados que conformaban el ejército de don Benito Juárez o el republicano eran personas de a pie, pero con mucha valentía, garra y ganas de defender a su país de la invasión francesa y de un gobierno impuesto por Francia en la persona del austriaco. ¿Se fijan? O sea, yo ahí ya estoy argumentando, interpretando a partir de lo que me dicen estos autores. Espero que esté siendo un poco clara. Ok. ¿Qué otra forma tengo de sustentar la validez de mi opinión como ensayista? Pues fundamentando la tesis central. ¿Cómo? Pues mediante el análisis de los datos que se aportan, que es esto que ya les dije en el ejemplo. Yo aporto, ¿qué datos? Pues los que dan las contrapartes, y a partir de ahí yo analizo lo que ellos dicen y saco mi propia argumentación o interpretación. Así es como se logra. Ok. Luego dice, otra forma de lograr el rigor es confrontando la opinión del autor con la de otros autores, que es justo el ejemplo que yo les acabo de dar. Pero aquí los expertos en hacer ensayo dicen que es fundamental. Para llegar a este punto se necesita haber realizado ¿a qué punto? Pues al de confrontar opiniones de autores. ¿Qué necesito? Pues lo que hablábamos justamente ayer. ¿Se acuerdan que ayer les hablaba de una cosa que se llama el estado de la cuestión o el estado del arte? Que yo les decía, para hacer una investigación, ya sea que la vaya a plasmar en un estudio de caso, en un artículo académico, en un ensayo, en una monografía o en lo que quieran, para hacer una investigación de una temática, yo tengo que partir de recopilar absolutamente toda la información, libros, artículos, ensayos, revistas, etcétera, incluso documentales, videos, lo que se les ocurra, entrevistas, todo lo que exista antes de que yo haya iniciado esta investigación. Yo hago esta recopilación. Todos los especialistas en este tema, ¿qué han investigado? ¿Cuáles son sus resultados? Y tengo que peinarme y leerme todos esos estudios previos, porque justo esos estudios me van a permitir
acercarme de manera seria a la temática, saber qué se ha investigado, qué falta por investigarse y en ese sentido yo qué puedo aportarle al tema, porque es muy probable que a mí se me haya ocurrido una pregunta de investigación que se le ocurrió a un investigador hace 58 años y que a lo mejor hay 10 libros al respecto y ahí ya no hay nada que hacer. Por eso se empieza por recopilar todo lo que se ha escrito de esta temática y de la perspectiva desde la cual yo la voy a abordar, y a partir de ahí yo hago mi pregunta de investigación. Ok, hasta aquí la parte, digamos, más teórica. Ahora vámonos con la parte que nos va a ser de mucha utilidad. Ok, pero ¿qué piezas tiene el ensayo? Es decir, cuando yo tenga que hacer el ensayo, ¿qué le pongo? ¿O cómo empiezo? Aquí, evidentemente, empiezan por el título, pero fíjense, paradójicamente, lo último que se escribe en cualquier trabajo, sea tesis, artículo, ensayo, estudio de caso, lo que quieran, lo último que se escribe es el título. Y lo penúltimo que se escribe es la introducción. Y aquí esto le vuela la tapa de los sesos a mucha gente, porque no entienden cómo un autor pueda escribir al final, la parte con la que inicia un trabajo. Pero tiene una lógica, y la lógica es la siguiente. Yo no le puedo poner un título súper exacto a una investigación que todavía no sé cómo va a acabar, o que ni siquiera sé de qué va porque todavía ni siquiera recopilo toda la información. Igualmente, en la introducción, aunque para empezar a hacer mi ensayo yo tengo que tener clara una pregunta de investigación y unos objetivos y una justificación y una bla, 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 bla. No obstante, la introducción como tal la afino y la escribo al final, porque depende de los datos y de los resultados que me arrojen las fuentes que consulté o los autores que consulté del tema. ¿Ok? Espero estar siendo un poco clara. Miren, por ejemplo, imagínense que yo voy a hacer una investigación de la nula presencia en Querétaro de la población afrodescendiente. Nosotros sabemos que la población afrodescendiente que se acaba de integrar a la Constitución en México está mayoritariamente en esta parte de Oaxaca, ¿no? Entiendo sur de Oaxaca, y en Veracruz, por ejemplo. Y yo como investigadora queretana puedo decir, aquí no hay personas con rasgos de la tercera raíz o afro o negroide, como le quieran llamar. Entonces no hay presencia de esclavos negros y mulatos, no hay presencia de esa población, no la hay. Ok, imagínense que yo me pongo a esbozar esa introducción, ¿no? Título: en Querétaro nunca jamás en la vida hubo negros. Introducción: como yo en los mercados, en el tianguis, en bla, 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 en las calles, nunca he visto a nadie que tenga el pelo crespo o que tenga un color de piel quebrado, que no sea indígena, entonces no hay población negra. Nunca la hubo. Ok. Me voy, después de haberme atrevido a decir esas incoherencias, me voy a hacer toda una investigación y hago lo que se llama el estado de la cuestión o el estado del arte. Es decir,
busco todas las investigaciones que hay del tema. Y entonces me encuentro que del tema hay poco, pero hay. Y que hay entre lo que existe un librito que se llama Esclavos Negros y Mulatos en Querétaro en el siglo XVIII, de 2 historiadoras. Y entonces leo ese librito y me doy cuenta que sí hubo esclavos negros y mulatos. Y después leo una tesis de doctorado en donde me encuentro que esa investigadora dice que tan hubo negros y mulatos que los ubica en determinados barrios conviviendo junto con los indios, porque trabajaban en los telares u obrajes. Y entonces yo, después de hacer una exhaustiva investigación del tema, a partir de otros autores, de lo que han dicho otros autores del tema, me doy cuenta que estaba en un error terrible y que yo no podía ver esos rasgos negroides o afros en las personas con las que yo convivo porque se diluyó. Porque en comparación con lo que pasó, por ejemplo, en Oaxaca, en Veracruz, en Acapulco, donde los refundieron y solo se mezclaron entre sí, en el caso de Querétaro, aunque estaba prohibido, los indígenas se empezaron a amancebar o a rejuntar con la población negra. Y entonces los españoles también tenían hijos con sus esclavas. Y entonces digamos que el café se fue haciendo café con leche. Y eso ya yo no lo puedo distinguir en el fenotipo. Pero en la documentación que encontré, me doy cuenta que la presencia negra ahí está. ¿Ok? Entonces, si se fijan, si yo empecé con esa introducción, ya todo lo que revisé a lo largo de la investigación me tiró esa introducción, ya no me sirve. ¿Se fijan por qué se escribe al final? Ya cuando tengo los resultados de la investigación. Entonces, escribo la introducción, ¿sale? Les digo, esto no implica que yo me lance a la alberca de la investigación sin tener una pregunta o un planteamiento preliminar. Es el punto de partida. Pero eso tampoco indica que la necia realidad a lo mejor me va a hacer cambiar de pregunta, porque yo estaba equivocada. O puede ser que mi pregunta sea la correcta y me sirva para emprender el camino de la investigación de un tema determinado con una perspectiva determinada. No sé si me estoy dando a entender, espero que sí. Ok. El título. ¿Qué debe de contener el título o cómo debe ser el título? Características. A. Debe describir con pelos y señales, es decir, de forma clara, precisa y concisa, el contenido del trabajo. Es decir, en los géneros académicos está prohibido hacerle al literato y poner títulos así como, pues que nadie entienda, ¿no? Que se presten a la interpretación. Entonces deben ser claros, los títulos de los ensayos deben ser claros. Yo leo el título de un ensayo que ustedes escriben y con leer el título me queda claro de qué van a hablar, ¿ok? Otra cuestión fundamental, debe ser corto. Dicen los especialistas que no debe de exceder de las 15 palabras. Digo, tampoco podemos ser tan rigoristas, pero debe ser corto para que sea atractivo y fácil de leer. Y debe de evitar el exceso de preposiciones o artículos. ¿Cuáles son las preposiciones? Por ejemplo, no se puede tener un título que tenga un exceso de para, desde, bajo, hacia, hasta. O un título que tenga exceso de las, los, les, porque entonces está mal hecho el título. Y otra cosa,
el título no debe de contener obviedades como estudios sobre investigación acerca de análisis de. Pues eso es obvio, ¿no? Estudios sobre investigación acerca de y análisis de es obvio. Todos los ensayos son eso. Después del título pasamos a la introducción. Ok, ya vimos un poco la introducción en la sesión que tuvimos por Zoom. La introducción del estudio de caso y la introducción del ensayo. Como la introducción de cualquier género académico, evidentemente van a ser muy parecidos y van a tener muchos elementos en común. ¿Qué es lo que tengo que hacer en la introducción? Pues presentar el tema que voy a desarrollar, evidentemente, ¿no? Decirle al lector de qué voy a hablar, desde qué perspectiva. Acuérdense que ayer les hablaba en la sesión de Zoom, les hablaba en la sesión pasada de Zoom de la importancia de la delimitación espacio-temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que en la introducción yo tengo que especificar el tema, pero de ese tema, de qué periodo a qué periodo voy a hablar y en qué región, zona, comunidad, etcétera. ¿Ok? Eso tiene que quedar muy, muy, muy claro. ¿Qué más? Bueno, evidentemente se presentan los objetivos. ¿Pero qué son los objetivos? Los objetivos son el cómo voy yo a demostrar el planteamiento. La pregunta que me estoy haciendo, que puede llamarse planteamiento del problema, hipótesis o pregunta de investigación. Ok. ¿Cómo voy a demostrar o a mostrar eso? Esos son los objetivos. Y acuérdense que los objetivos siempre se redactan en infinitivo. ¿Qué quiere decir infinitivo? Verbos que terminan en ar, er, ir. Por ejemplo, en el presente trabajo se pretende identificar. Acuérdense que yo no aparezco, entonces no prohibido poner en el presente trabajo identificaré o yo identificaré, no. En el presente ensayo se identificar más bien se pretende identificar o explorar siempre en ar, er, ir, utilizar verbos con terminación ar, er, ir y a mí me gusta usar esta analogía. Para mí, el planteamiento equivaldría como al tronco de un árbol. Hagan de cuenta. Es la pregunta, ¿no? La columna vertebral del trabajo que voy a realizar. Y los objetivos son las grandes ramas que salen de ese tronco. ¿Por qué las grandes ramas? Porque esas grandes ramas son las que me van a llevar a las hojitas. Y esas hojitas son las ideas principales o los argumentos que yo voy a utilizar. Pero para llegar a esas hojitas, necesariamente necesito de las ramas. Y esas ramas son el cómo voy a demostrar lo que me estoy planteando. No sé si me explico. Digamos que el planteamiento es el qué de la investigación en el ensayo. Los objetivos o el objetivo son el cómo voy a resolver esto o cómo voy a demostrar lo que me planteé en el ensayo. Y las ideas principales o también llamadas líneas argumentativas, que ya veremos en el desarrollo, son esas hojitas del árbol que me permiten demostrar lo que me estoy planteando o que me permiten darle respuesta a ese qué que me planteé en la hipótesis, ¿ok? Entonces, retomando,
introducción, punto número 1. Presento el tema, la perspectiva desde la cual lo voy a abordar, en qué tiempo, en qué zona, lugar, circunstancia. 2, presento el objetivo general o los objetivos, porque puede haber más de uno. 3, presento la justificación del tema, pero aquí aguas. La justificación siempre es académica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo poner como justificación de un ensayo, volviendo al tema de la tercera raíz o la descendencia afro, hagan de cuenta que si yo estoy haciendo un ensayo de eso, yo no puedo ponerle en justificación. Como yo tengo el pelo crespo, me interesa saber si hay más personas de pelo crespo en Querétaro. No, tiene que ser una justificación académica, no personal. ¿Ok? ¿Cuál sería una justificación académica? Hagan de cuenta que la justificación es como la pertinencia de, o es la parte en donde yo digo por qué es importante que yo aborde este tema. ¿Por qué? Entonces, fíjense, recapitulando, el planteamiento respondería al qué del tema. Los objetivos, ¿cómo le voy a hacer para lograrlo? Y la justificación sería el para qué es importante. Una justificación académica, volviendo a este tema de la negritud, sería, es importante o pertinente abordar este tema de la tercera raíz o la afrodescendencia en Querétaro porque por la mezcla racial que hubo, esta parte de la población quedó diluida y no sabemos nada de ella o sabemos muy poco. Y es importante rescatarla para darle su valor histórico. Esa sería una justificación académica, ¿sale? Ok, ¿qué más? Desarrollo. Ok, ya hice esto en la introducción. Ahora me voy al desarrollo. Aquí cabe mencionar que les estoy dando la estructura del ensayo más simple, porque evidentemente en un ensayo que tiene rigor académico y científico, además de la justificación, en la introducción tendría que poner la metodología y tendría que poner el estado del arte o el estado de la cuestión. Es decir, tendría que poner en la introducción. Y en este trabajo rescato a las historiadoras Luz Amelia Armas Bricio Oliva Solís, que tienen el libro que se llama Esclavos Negros y Mulatos, en el cual dicen ABCDFGHIJK. Y por otro lado rescato la tesis de doctorado del Colegio de México de la doctora Patricia Pérez Munguía, en donde ella analiza la ubicación geográfica de esta población negra que trabajaba en los obrajes, y también retomo, es decir, yo doy cuenta del estado de la cuestión en la introducción en el sentido de qué autores utilicé y para qué me sirvieron, pero ese es un ensayo ya muy, 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 muy riguroso. Y no me quiero meter en estos asuntos porque yo solo les quiero hablar de las partes del ensayo que ustedes van a elaborar, ¿sale? Entonces, en la introducción, en el ensayo que ustedes van a elaborar, solo me van a hablar del tema, me van a poner el planteamiento, pregunta de investigación, hipótesis, me van a delinear los objetivos y van a justificar la temática, punto. Luego vamos a pasar al desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? El desarrollo es fundamental porque es la parte gruesa, la parte que sustenta lo que yo estoy diciendo. En la introducción yo estoy esbozando o
¿cómo les podría decir? Pues sí, esbozando, dilucidando lo que pretendo hacer, ¿no? Es una pretensión, presuponiendo, es una presuposición. Y en el desarrollo es la parte fuerte, es la más, incluso al rato lo vamos a ver con un diagrama, abarca el 80% del texto. La introducción equivaldría al 10%. El desarrollo es tan importante que debe de constituir el 80% de la extensión de ese ensayo y las conclusiones el otro 10%. Entonces, fíjense la importancia del desarrollo. Ok, pero ¿por qué es importante el desarrollo? Pues porque es la parte en la que yo reúno todas mis fuentes, se trate de la naturaleza de que se traten mis fuentes, y ahí las expongo, ya sea con citas textuales o parafraseando. Ahí yo, como ensayista, argumento a favor, en contra, o simplemente dando mi visión respecto de lo que dice este autor o estos autores de este tema. Es decir, argumento e interpreto, ¿sale? Y es súper importante porque aquí es donde yo desarrollo los aspectos que expliqué en la introducción, empezando de los más generales para contextualizar el tema. Aquí tengo que aclararles que es súper importante para no perderme, porque hay veces que cuando empezamos a hacer ensayos, queremos poner todo lo que encontramos del tema. Y entonces nos sale un monstruo amorfo, horrible, extenso además. Nosotros ya nos hicimos unas bolas espantosas. Ni siquiera respondemos a la pregunta de investigación. ¿Por qué sucede esto? Porque no tengo claros los objetivos. Fíjense, cuando ustedes estén buscando sus fuentes, tienen que tener un papelito ahí donde tengan los objetivos. Y solo voy a rescatar esas partes de la información que me dan mis fuentes que respondan a lo que yo me estoy planteando. Si no tienen nada que ver a favor o en contra de lo que yo estoy planteando en ese ensayo, no me sirven, por muy hermosos que parezcan, por muy anecdóticos, por mucho que me guste la información que estoy encontrando. Si no está abonando o contribuyendo a responder la pregunta de investigación, si no está respondiendo a mis objetivos, si no me está permitiendo cumplir con los objetivos que me tracé, esa información no sirve, la desecho, ¿ok? Entonces, en el desarrollo solo me quedo con la parte de los datos, la información que me están dando las fuentes, que me sirva para comprobar mi hipótesis. No sé si me estoy dando a entender. Ok. Entonces, fíjense, si ustedes recuerdan esto del inciso B que les digo, que se desarrollan los aspectos expuestos en la introducción, empezando por los más generales o de contextualización del tema, si se fijan esto como que se contrapone un poco al desarrollo del estudio de caso. El que ustedes hicieron de su niño focal, bueno, fíjense, ya hasta me pegaron el vicio de su niño focal. No, del niño focal. Ahí en ese estudio de caso, ustedes partieron de lo particular, porque es un estudio de caso, es decir, del entorno del niño y del niño mismo, a lo general. Es decir, primero hablaron en la mayoría de los casos del niño y después hablaron de todo el contexto que le rodea. No obstante, en el estudio de caso que vimos como ejemplo en la clase de Zoom,
¿Se acuerdan que era al revés? Los autores consideraron pertinente primero hablar de todo el contexto de la revitalización de la lengua mapuche, ¿se acuerdan? Parten de una ley constitucional en donde el Estado chileno se obliga a impartir clases de mapuche en la educación primaria. Ok. Entonces, parte de esa ley general, de lo que dice la ONU al respecto, y va aterrizando en las escuelas que se analizan. Entonces, aquí fue al revés. De lo general o de la contextualización general del tema a los casos particulares. Ok. ¿Qué estructura de estas dos que les acabo de contar van a adoptar ustedes en el desarrollo de su ensayo? Pues les tengo una mala noticia. No se los puedo decir, porque depende de lo que ustedes pretendan. Puedo partir del caso particular y luego contextualizarlo, o primero dar toda la información general y luego aterrizar en el caso particular. Pues eso dependerá de lo que ustedes como ensayistas pretendan. Yo no les puedo decir qué estructura van a seguir, ¿ok? Bueno, siguiente, C, inciso C, del desarrollo. En el desarrollo se exponen los contenidos del ensayo, ¿ok? Pero cada párrafo debe de desarrollar una idea. Y cada párrafo debe de justificar o argumentar respecto de esa idea, ¿ok? ¿Por qué es importante este inciso C? Porque también suele suceder que si yo no tengo claro qué idea voy a desarrollar en el párrafo que estoy escribiendo, quiero meter así como un licuado verde para adelgazar, hagan de cuenta en una licuadora, que le echo el nopal, el apio, la sábila, el coconochle, el agua, etcétera, el perejil, todo lo echo a la licuadora y le pongo que lo muela y me lo tomo. Así hay trabajos de caóticos. Por eso, cuando yo como ensayista me pongo a escribir un párrafo, tengo que tener clarísimo qué idea voy a desarrollar en ese párrafo. Es decir, no es un rollo inconsciente. Yo escribo un párrafo con una intencionalidad. En este párrafo voy a exponer tal dato y voy a argumentar a favor o en contra de ese dato porque eso abona a mi objetivo 2, por ejemplo. ¿Sí? Lo que no se vale es escribir un párrafo en donde yo pretenda desarrollar 3 ideas, porque me voy a hacer unas bolas espantosas, ¿ok? Bueno, D, seguimos con el desarrollo, recuerden. Aquí volvemos al llamado método que voy a utilizar en el ensayo. Ya les expliqué el deductivo, que es el que parte de las ideas generales y aterriza en lo particular. Ya les expliqué el inductivo, que parte de un caso particular o específico y después me da toda la descripción general de esa temática. Ok, les decía que ustedes eligen si va a ser uno u otro dependiendo de lo que pretendan. Pero hay un tercero que se llama dialéctico. ¿Y en qué consiste? Este consiste en confrontar 2 tesis o 2 posturas encontradas de un tema. Y es tesis, postura 1, antítesis, postura 2 que se contrapone o contradice a la primera, y es donde yo pongo a discutir a los autores.
y síntesis, que es ahí donde yo entro. Mientras fulanito de tal dice tal cosa y perenganito lo contradice gachamente con tales argumentos, yo, ensayista, en la síntesis, con base en el análisis que hago de estas dos posturas encontradas, considero tal postura. ¿Sí me explico? A ver, vamos a poner un ejemplo para no estarles hablando así como en la nada. Miren, volviendo al ejemplo del sitio de Querétaro. Si ustedes revisan las fuentes de el general Sóstenes Rocha, que es el republicano, y de un imperialista, por ejemplo, el médico Albert Hans, que era el médico de Maximiliano, pero siempre estaba de metiche en las cuestiones de guerra. Si ustedes revisan esas dos fuentes respecto de una batalla del 14 de abril de 1867, se supone que los dos hablan de la misma batalla, ¿no? Pues, ¿qué creen? Que si ustedes las leen, van a estar en dos batallas diferentes, en dos Querétaros diferentes y en dos tiempos diferentes, con dos ganadores diferentes. Y ya no les quiero decir lo demás. ¿Por qué? Porque cada uno habla desde su postura, desde sus intereses ideológicos, desde su querer preservar su prestigio, etcétera. Entonces, ¿yo qué hago ante eso? Eso sería un método dialéctico que yo, como tengo autores que se están contradiciendo a cada rato y en todo, para que esto tenga rigor, yo elijo el método dialéctico. Entonces, por una parte pongo lo que consignó el general Sóstenes Rocha del ejército republicano de esa batalla. Enseguida pongo lo que consignó el enemigo, que es Albert Hans, que era el médico del austriaco, que les digo que era bien metiche en cuestiones de guerra. Y entonces, después de poner estas dos versiones que se contraponen, yo como ensayista, desde la lógica, desde mis conocimientos de historia, desde bla, 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 argumento académicamente y digo, bueno, fulanito de tal dice tal cosa, lo cual no es lógico. Por ejemplo, dice que se llevó a cabo una cruenta batalla en donde había cerca de 100,000 cadáveres sembrados, o sea, que cayeron en batalla y que se veían desde los cerros como si fueran animales pastando, ovejas pastando. Entonces, yo como historiadora puedo decir, eso no puede ser posible, puesto que el ejército imperialista, que se supone que eran todos esos pobres que estaban ahí como cadáveres insepultos, no podían ser 100,000 porque para esos entonces ya habían desertado, de los 6,000 que conformaban ese ejército, ya habían desertado por hambre 2,000. Entonces ahí no puede haber 100,000, fulanito no puede tener razón. ¿Sí me explico? ¿Se fijan cómo estoy argumentando académicamente con otros datos que yo tengo? Eso es el método dialéctico. Tesis, lo que dice Sóstenes Rocha. Antítesis, lo que dice Albert Hans, que se contradice. Síntesis, lo que digo yo como historiadora desde otros datos que tengo que me permiten observar que una de las partes está mintiendo en cuanto al número de muertos. ¿Ok? Espero estar siendo clara. Les digo que esto lo vamos a ver súper aterrizado en un ensayo y ahí vamos a desmenuzar cada una de estas partes, se los prometo. Ok. Seguimos con el desarrollo, ya vamos a terminar, vamos en el inciso E. En el desarrollo del ensayo, los argumentos que sostiene el autor deben estar debidamente referenciados. ¿Cómo? Pues con citas. Ahora, recuerden que las citas pueden ser textuales o parafraseadas, que es lo recomendable.
lo recomendable es que la mayor parte del desarrollo sea parafraseado, es decir, que ustedes con sus propias palabras retomen lo que dicen los autores y solo en caso necesario que ustedes lo consideren súper pertinente, hacen la cita textual en comillas. ¿Por qué? Porque si ustedes se la pasan dando citas textuales una tras otra, tras otra, tras otra, lo que van a tener es un corte y pega, un tipo plagio de los autores en donde ustedes no están haciendo el ejercicio de interpretar o exponer con sus propias palabras lo que están diciendo o las ideas de estos autores que están retomando. Y entonces nunca vamos a avanzar. Va a ser como el primer reporte de lectura que la mayoría me entregó, que se los retaché, porque lo único que hicieron fue seleccionar determinados párrafos del artículo académico de la doctora Luz María Lepe, y entonces ustedes dijeron, el párrafo 1 tiene una idea importante, y el 5, y el 8, y el 15, y el 25. Y entonces lo que hicieron fue cortar y pegar esos párrafos sin lógica, sin orden, sin nada, y eso es lo que no se vale, porque acuérdense que un ensayo va más allá de cortar y pegar y aún más allá de describir un tema. Tengo que tejer fino, tengo que redactar, tengo que ensayar, ¿ok? Entonces esto quiero que les quede clarísimo. Las citas textuales o parafraseadas, acuérdense que pueden estar citadas en APA, que era lo que veíamos en el ejemplo del estudio de caso, que es cuando se cita directamente en el texto, abro paréntesis, pongo autor, año de publicación y página, ¿sale? O bien puede estar en notas al pie, que era la pregunta que me hacía Yolanda, de por qué aparecen esos numeritos abajo. ¿Se acuerdan? Que por qué si estaba citado arriba, además aparecían los numeritos abajo, en notas al pie de página. Esas nosotros no las vamos a usar. Ese se llama sistema clásico francés, que lo usan los historiadores, pero va de salida. Ustedes van a citar en APA, así como está aquí. Entre paréntesis, primer apellido del autor, coma, a ver, déjenme acordar, primer apellido del autor, punto y coma, año de publicación, coma, página. Se cierra el paréntesis, ¿ok? Bueno, ¿qué otra cosa les iba a decir que es súper importante? Ok. Fíjense, aun cuando ustedes no estén consignando textualmente, es decir, palabra por palabra, letra por letra, coma por coma, lo que dijo un autor, aun cuando ustedes estén expresando con sus propias palabras la idea del autor, no obstante, también se cita, porque las ideas también se plagian. Las ideas de otros autores también se citan, ¿sale? Ok, finalmente, inciso F, desarrollo. Esto es lo que yo les estaba diciendo en la diapositiva pasada. Dice, un ensayo no es un gran resumen o síntesis de lo que otros autores ya dijeron. No, es más allá. Es una construcción personal del autor que aporta, hace una aportación a la temática. Porque si yo solo corto y pego lo que dicen otros, pues no estoy aportando nada.
No estoy dando mi perspectiva, mi reflexión de esa temática. Y mi perspectiva y mi reflexión de esa temática, ¿cómo la hago? Pues respondiendo a la pregunta de investigación. ¿Ok? Bueno, finalmente, la conclusión o conclusiones. ¿Qué pongo en la conclusión, conclusiones o reflexiones finales? Lo pueden encontrar de esas tres formas. Yo empiezo haciendo un breve recuento de lo tratado en el ensayo, ¿ok? Y ahí debo de presentar de manera sucinta, breve, clara, las principales líneas argumentativas. Canijo, ¿qué es eso? Pues las principales ideas que yo desarrollé en el ensayo y que son mis ideas pesadas, fuertes, que me ayudan a responder lo que yo me planteé en los objetivos. Esas preguntas de identificar, analizar, que yo me planteé en el objetivo o en los objetivos, esas ideas que están en el desarrollo son las que traigo a la conclusión, porque son las que me van a ayudar a responder la pregunta de investigación, ¿ok? Las ideas principales se llaman líneas argumentativas principales. Ok, fíjense. También les decía ayer que el objetivo de la conclusión es cerrar la pinza. ¿Qué significa cerrar la pinza? Pues que en la conclusión, conclusiones o reflexiones finales, yo a fuerza tengo que responder la pregunta de investigación que me planteé en la introducción. A fuerza tengo que responderla, ¿ok? Ese es el objetivo o el propósito de las conclusiones. Por eso les hablaba de cerrar la pinza. Ok, dice, inciso D en el apartado de las conclusiones. Las conclusiones se estructuran regresando al problema de investigación, con la finalidad de resaltar la importancia de los argumentos que validaron la conclusión, para finalmente atar cabos y dar respuesta a las interrogantes planteadas. Fíjense, regresar al problema de investigación. ¿Qué significa eso? Yo estoy en la parte final del ensayo, redactándolo en la parte de las conclusiones. Yo no puedo escribir una línea de las conclusiones si no me regreso a la introducción y pongo en rojo o amarillo la pregunta de investigación. Y la copio y la pego en la conclusión. ¿Por qué? Porque acuérdense que en la conclusión tengo que responder a esa pregunta de investigación, ¿ok? Y además, en ese proceso, también me traigo a la conclusión los objetivos, que acuérdense que es los cómo le voy a hacer para responder a esta pregunta. Ya que tengo la pregunta y los objetivos, ahora me voy al desarrollo y ahí busco las líneas argumentativas, ideas, datos, como le quieran llamar, que me permitan responder a esa pregunta, ¿ok? Y en ese sentido, cierro la pinza respondiendo a la pregunta de investigación con las ideas principales que me ayudaron en el desarrollo a comprobar esa hipótesis o a resolver esa pregunta de investigación. Ok. Inciso E. Dice que es en el desarrollo del ensayo en donde se encuentran las ideas que le dan coherencia a la conclusión. Por ello, se debe explicar
desde dónde se partió y a dónde se llegó. Eso es lo que ya les expliqué, ¿no? Además, esto es súper importante, el aparato crítico. Inciso F. Además de las citas en APA, es muy, muy importante que el ensayo cierre con una bibliografía o referencias, en donde yo pongo todos los libros, entrevistas, consigno todas las fuentes que utilicé en un apartado que se llama referencias o bibliografía, ¿ok? En el ejemplo que les voy a dar del ensayo, ahí vamos a reparar en cómo se cita la bibliografía, que es el apartado con el que cierra el ensayo. Si mi ensayo no tiene citas en APA y no tiene bibliografía y referencias, ¿qué creen? Que no vale nada, porque no tiene un sustento académico o científico. Es decir, otro investigador o cualquier lector de mi ensayo, si yo no tengo esas citas y esas referencias, no va a poder seguir la ruta crítica o caminar el camino que yo caminé para responder a esa pregunta de investigación. No va a tener forma de comprobar que efectivamente yo hice un trabajo serio, respaldado por el trabajo de otros autores, por lo que otros autores y otras fuentes han comprobado, ¿sí? De ahí que haya señores como un tal Enrique Krause, que es muy famoso porque escribe libros de historia, y otro señor que es muy famoso, que se llama Carlos Martín Moreno, que tiene un libro espeluznante que se llama México mutilado, o Los arrebatos carnales, que a la gente les fascina. Les tengo una mala noticia. Esos dos señores son simples mercaderes. ¿Por qué? Porque cuentan historias mágicas, no tienen sustento, no consignan citas, no dicen de dónde obtuvieron la información. Por lo tanto, sus libros no valen nada. De ahí la importancia de las referencias o bibliografía, ¿ok? Bueno, ya me extendí mucho. Vamos cerrando. Vamos cerrando con un diagrama que sintetiza en 3 patadas todo este choro que me eché durante 40 minutos. Ahí les va. ¿Cómo puedo sintetizar la estructura de un ensayo? Bien fácil. Es algo que tiene introducción, desarrollo y conclusión. La introducción representa el 10% de la extensión de todo el ensayo, el desarrollo el 80% y la conclusión el 10%. Ok. Introducción. Evidentemente, explico el tema a tratar, lanzo la tesis, hipótesis o pregunta de trabajo o planteamiento, como le quieran llamar, la pregunta que voy a resolver, y esbozo los principales argumentos o ideas que voy a desarrollar. Punto. Desarrollo. Expongo y analizo el tema en profundidad. Planteo las ideas y los argumentos que me dan mis fuentes. Presento primero las ideas principales y luego las secundarias. Punto. Conclusión. Resumo las ideas principales, los argumentos principales y respondo a la pregunta de investigación. Punto. Ok. Ahora, sigue un tema medular. ¿Qué proceso debo seguir si yo tengo que escribir el ensayo? Ahí les va. Esta es una receta útil. Les recomiendo que la sigan. Proceso para escribir un ensayo. 1. Plantear
una pregunta de investigación que puede llamarse planteamiento del problema, hipótesis o tesis. Ok. Delimitar el tema. Delimitarlo lo más que se pueda. Entre más delimito el tema, en cuanto al espacio, zona geográfica o lugar que voy a trabajar, y en el tiempo, más fácil será para mí. No se planteen temas ambiciosísimos de 38 años de duración que abarquen a todo el país, porque eso ni en una tesis doctoral. Es decir, delimitar el tema significa, imagínense que yo voy a hablar de la revitalización del Ñañó de Querétaro. No, pues, súper amplio. Ok. Delimita. Ok. Voy a hablar de la revitalización de la variante del Ñañó solamente en Santiago Mezquititlán, Amealco. Perfecto. Ya tengo la delimitación espacial. Ahora delimítalo en el tiempo. Ok. Mi tema es la revitalización de la variante del Ñañó que se habla solamente en Santiago Mezquititlán, municipio de Amealco, Querétaro, en el 2020. Ahí ya delimité lo más que pude el tema. ¿Qué más? Luego, ¿qué hago? Pues formulo mi hipótesis. Es decir, me pregunto si este problema o esta realidad o este tema que estoy analizando tiene solución, sí, no, por qué y cómo. ¿Ok? Ese es como mi punto de partida. 4. Obtengo mi información de las diversas fuentes que han hablado del tema. Pueden ser libros, revistas, revistas indexadas o indizadas que estén en internet, entrevistas documentales, etcétera. ¿Ok? Es decir, elaboro mi estado de la cuestión o mi estado del arte. 5. Leo, selecciono y resumo exclusivamente la información que me va a servir para responder a mi pregunta de investigación. Y solo esa información la rescato para ponerla en el desarrollo. 6. Delimito mis líneas argumentativas principales. Es lo que les decía. Solo selecciono aquella información, datos duros, argumentos de otros autores que sirven a mi tema. ¿Ok? Y finalmente, en este proceso para escribir el ensayo, en el punto 7, yo selecciono la información que les decía apoye a la línea argumentativa principal a lo que yo me estoy planteando, ¿ok? 8. Esbozo la posible bibliografía. ¿Qué quiere decir eso? Pues que me pongo a buscar todas las fuentes que considere me van a ser de utilidad. Ayer ya les dije, o cuando tuvimos la sesión por Zoom, ya les dije que no tienen que leer todo lo que suene a su tema, que hay claves para no perder el tiempo en cosas que no me van a servir. 1. Si es un artículo académico o un ensayo en una revista indexada que yo encuentre por internet, acuérdense que existe un rubro que se llama palabras clave. Si es, no sé, un libro, por ejemplo, o el capítulo de un libro, acuérdense que leo las primeras páginas y las conclusiones, por ejemplo, si tiene formato de ensayo, y no tengo que leer todo el texto para asegurarme si eso me va a servir o no. ¿Ok? Bueno, entonces vamos rápido al punto 9 porque esto ya se alargó mucho. Elaborar un borrador del texto.
Súper importante. Elaborar un borrador del texto es tener un primer acercamiento al ensayo. Es decir, hago una primera redacción en donde jerarquizo la información, primero armo el desarrollo, redacto todas mis fuentes que me van a servir, argumento, interpreto, luego me voy a la introducción, la redacto, al final las conclusiones, ahí respondo mi pregunta de investigación, pero eso les tengo una mala noticia. Apenas es un borrador. Eso no me lo pueden entregar, ni a mí ni a ningún maestro. Eso es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque yo todavía tengo que hacer una corrección en el contenido. Es decir, hago una segunda revisión en donde presto especial atención al contenido. Es decir, verifico en una segunda vuelta o tercera vuelta o lectura que efectivamente yo haya sido capaz de rescatar mis ideas principales de la temática. ¿Ok? 11. Reviso las citas, las ideas que recogí de otros autores que se llaman paráfrasis. Si tengo notas al pie, las notas al pie, mis citas en APA y mis referencias finales. Verifico que no esté cometiendo errores, que por ejemplo en la bibliografía, en la referencia pasada haya puesto primero el nombre del autor y luego el nombre del libro, y en la que sigue al revés, es decir, que todo tenga un orden y que esté perfectamente bien escrito, ¿ok? Después, en la edición final del ensayo, ya reparo tanto en el contenido, pero hago una corrección de estilo. Es decir, veo que no se me haya ido un acento, que las comas estén bien puestas, que lo que estoy plasmando en ese ensayo sea entendible, que esté bien redactado, que no haya faltas de coherencia en las oraciones, es decir, que se entiendan y que no haya faltas de concordancia entre las partes de la oración, que no esté repitiendo sustantivos o verbos de manera innecesaria. Es decir, pulo mi texto. Eso es imprescindible para no entregar un horrible y mal hecho borrador. ¿Ok? Bueno, hasta aquí es todo lo que les tengo que decir de cómo se elabora un ensayo. Nos vemos en la próxima lección de ejemplo de ensayo, que será una lección en texto con los elementos debidamente seleccionados. Hasta pronto.